En este vídeo vamos a trabajar un tipo particular de ecuación diferencial de primer orden y primer grado que llamaremos ecuaciones exactas. Bueno, este va a ser un poco la guía, el guión que vamos a seguir para desarrollar este vídeo. Vamos a trabajar tres bloques. El primer bloque donde veremos qué es una ecuación diferencial exacta. El segundo bloque en el que trabajaremos ecuaciones diferenciales que no siendo exactas las vamos a poder transformar en exactas. Y un tercer bloque que he llamado métodos alternativos, donde veremos ecuaciones diferenciales que sabemos resolver por otros métodos, que los hemos visto en otros vídeos anteriores, pero que ahora las vamos a poder también transformar en ecuaciones diferenciales exactas. Bueno, primer bloque, como hemos indicado, vamos a trabajar la definición y la forma de resolverla. Vamos a partir de una ecuación genérica de primer grado y primer orden, que sabemos que la podemos expresar como m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0. Pues ¿cuándo diremos que esta ecuación diferencial es exacta? Pues cuando cumple esta característica particular, que la derivada parcial de m respecto de y coincide con la derivada parcial de n respecto de x. Esta simetría interna que tiene la ecuación diferencial la va a convertir en una ecuación muy interesante y vamos a ver que va a tener aplicaciones prácticas en física y en ingeniería. Van a ser ecuaciones diferenciales que por su característica de simetría va a hacer que cumpla una serie de condiciones, una serie de propiedades muy interesantes que veréis más adelante. Bueno, lo primero, he elegido un ejercicio muy sencillo porque lo primero que vamos a hacer siempre es identificar qué es una ecuación de primer grado y de primer orden y identificarla como exacta. M de x sería, en este caso particular, x cuadrado menos y, y vemos que su derivada respecto de y sería menos 1 porque la derivada de x cuadrado sería 0 por ser constante. Y la derivada de n respecto de x también sería menos 1, es decir, hemos confirmado que es exacta. Vamos a ver cómo resolver una ecuación diferencial exacta. ¿Qué es resolver una ecuación diferencial? Pues hemos visto que es encontrar una función nu de xy igual, de forma que nu de x igual a constante es la solución general de esa ecuación diferencial. Fijaos que si yo derivo, como es igual a constante, la derivada va a ser igual a 0. Entonces yo puedo igualar mi diferencial de nu, que por un lado va a ser m diferencial de x más n diferencial de y, con su derivada parcial. De derivada parcial respecto de x por diferencial de x más derivada parcial de nu de y respecto de y por diferencial de y. Fijaos que yo identifico, como hemos hecho en otras ocasiones, la derivada parcial de esa función que yo busco respecto de x con la función m e identifico la derivada parcial de nu respecto de la variable de y respecto de la función que yo he llamado n. ¿Qué consigo con esto? Pues que cuando yo integre esta función respecto de x, obtengo, digamos, una primera aproximación de nu. ¿Por qué digo una primera aproximación? Porque yo al integrar respecto de x, aquí voy a obtener una función. En una integral, digamos, de una variable sería más constante de integración, más una constante. Pero ahora fijaos que esta función y realmente la hemos trabajado como una constante, es decir, que aquí no voy a tener una c, voy a tener una función que depende de y, porque aquí la y no la puedo integrar porque estoy integrando solamente respecto de x. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que fijaos que esta función nu, el momento, vuelvo a decir, el momento que yo la tenga totalmente identificada, calculada, habré resuelto el problema, pero ahora tengo el problema de calcular phi de y. Pero ¿cómo vamos a operar? Pues de una manera muy sencilla. Fijaos, si yo esa n, que yo sé que es la derivada de n de nu respecto de y, a esa función que tenía, digamos, ya digo, precalculada, la derivo parcialmente respecto de y, yo una parte de esa función la puedo derivar muy fácilmente. Y la otra parte que no puedo derivar porque no la conozco, la voy a expresar como diferencial total, fijaos total, porque esta phi ya no depende de dos variables, sino solo de y, por eso no le pongo el símbolo de derivada parcial, sino de derivada total, derivada de phi respecto de y. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo una igualdad, entonces voy a poder simplificar y de aquí despejar diferencial de phi respecto de y. Una vez que yo ya la tenga identificada, una vez que la tenga calculada, me bastará con integrarla respecto a la variable y para obtener la solución general. Bueno, vamos a verlo
más despacio con ejemplos, que se ve mucho mejor. Partimos de una ecuación diferencial que identificamos como de primer grado y primer orden. No insisto en esto porque ya lo hemos visto en bastantes ejemplos, y lo que sí que me voy a detener es en ver que esta ecuación es del tipo exacta. Llamamos m de xy a esta primera función, llamamos n de xy a esta segunda función y vamos a derivar m respecto de y. Fijaos que aquí lo que tengo sería un producto y voy a derivar como producto, es decir, derivo el primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y con mucho cuidado porque estamos derivando respecto a la variable y. Derivo respecto a y sería 2y por el segundo factor, que se queda igual, más el primer factor, que se queda igual, por la derivada del segundo factor respecto de y. Fijaos que sería e elevado a xy cuadrado, y ahora al derivar respecto de y, x es una constante, por eso me aparece la x por 2y. Saco factor común y lo reservo. Ahora derivo n respecto de x. Lo mismo, volvemos a verlo como un producto y una resta. A ver, derivamos este producto respecto de x, sería 2y por este factor, que se mantiene igual, más este primer factor 2xy, que se mantiene, por la derivada de esta exponencial respecto de x, que sería e elevado a xy cuadrado por lo que ahora sería constante, que sería y cuadrado. Saco factor común y compruebo que son iguales, por lo tanto he verificado que esa ecuación diferencial del enunciado es una ecuación exacta. Bueno, vamos a calcular ahora, siguiendo los pasos que hemos visto en la teoría, vamos a ver cómo calculamos esta función nu, que igualada a constante me va a permitir resolverla. Fijaos, la derivada de nu respecto de x hemos dicho que era m, y m, lo tengo aquí, sería y cuadrado por elevado a xy cuadrado más 4x cubo. Vale. Ahora fijaos, voy a integrar esta función m respecto de x. Muy fácil, porque sería, como y cuadrado es constante, sería como un número, sería y cuadrado por e elevado a xy cuadrado partido por y cuadrado. Se me simplifica el y cuadrado y me queda e elevado a x por y cuadrado. Y esta parte que ya es elemental, que sería 4x a la cuarta partido por 4. Por lo tanto, me queda x a la cuarta. Y ahora, como comentaba antes en la teoría, sería en una integral, digamos, de una variable, la que vemos en bachillerato, sería más c, más constante de integración. Pero esa constante no es un número, es una función que depende de y. Y ahora fijaos que yo puedo, esta función que tengo precalculada, nada me impide derivarla parcialmente respecto de y. Pero es que yo la derivada parcial de nu respecto de y también la conozco, porque sé que es n. Y eso me permitirá igualar y calcular la derivada de phi. Bueno, pues vamos a derivar esta expresión respecto de y. Derivamos, es muy fácil, sería e elevado a xy cuadrado por la derivada del exponente respecto de y, que sería x por 2y, más la derivada respecto de y, que sería phi'. Igualamos estas dos expresiones, simplificamos y obtengo que phi' de y es menos 3y cuadrado. Ahora, lo único que tengo que hacer es calcular phi de y, que es lo que me faltaba para tener completa la expresión de nu, y lo que hago al integrar, pues es muy tonta, es muy facilona, es menos y al cubo. Ahora ya vuelvo a sustituir cada uno de los trozos y esta ecuación igualada a c será mi solución general. Bueno, vamos a pasar al segundo bloque, donde vamos a ver aquellas ecuaciones diferenciales que, no siendo exactas, yo las puedo transformar en exactas. ¿Cómo las transformamos? Pues a partir de un factor integrante. Y ese factor integrante lo vamos a ir viendo en diferentes casos particulares. Bueno, primer caso particular. Cuando yo tenga que la derivada de m respecto de y menos la derivada de n respecto de x dividido entre m me da una función que solo depende de x, la teoría me dice, por supuesto no lo vamos a demostrar porque solamente vamos a aplicarlo a casos particulares, a casos, ejercicios concretos, me dice la teoría que si yo calculo e elevado a la integral de f de x diferencial de x, fijaos lo importante que es que esto solo va a depender de x, es decir, esta función me va a dar una función que depende de x, bueno, pues esa función va a ser un factor integrante que me va a permitir resolver la ecuación diferencial. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Bueno, lo primero, verificar que es ecuación diferencial, que es de primer orden y de primer grado, y comprobar que no es exacta.
Fijaos, m sería x cuadrado más y cuadrado más x, y si yo la derivo respecto de y, se me va y me queda 2y. Y aquí, si derivo respecto de x, me va a quedar simplemente y. Comprobamos que es diferente, pero fijaos que si yo hago esta operación, obtengo 1 partido por x, que es una función de x. Es decir, estoy en las condiciones del teorema anterior. ¿Y qué es lo que me dice? Que si yo calculo e elevado a la integral de f de x diferencial de x, que en este caso sería muy sencillo, porque sería elevado al logaritmo neperiano de x, que simplificando me queda x. Es decir, que yo voy a utilizar como factor integrante a x, es decir, multiplico, fijaos, la ecuación de antes, la multiplico por x y obtengo esta nueva ecuación diferencial en la que identifico esta función como m1 y esta función como m2. Ahora vamos a ver qué es exacta. Podréis pensar, no haría falta verificar que es exacta, porque yo sé por la teoría que esto es un factor integrante y que me va a funcionar. Pues correcto, no haría falta, pero mi consejo siempre es que verifiquemos las cosas por si acaso nos hemos confundido en las operaciones. Si yo aquí me confundo, me va a dar que no es exacta, entonces me tiene que dar que es exacta. Bueno, lo vemos facilísimo, porque si derivo respecto de y, se me simplifican estas derivadas parciales y lo único que me queda es 2xy. Y aquí lo mismo, si derivo respecto de x, pues sería la y constante por 2x que me coincide. Bueno, pues ahora ya estoy en condiciones de aplicar la teoría. Fijaos, m es 1 sería x cubo más x cuadrado n es 1 x cuadrado por y. Bueno, pues voy a igualar la derivada parcial de nu respecto de x con la m es 1 y la voy a integrar respecto de x. Si integro respecto de x, muy sencillo, x a la cuarta partido por 4, aquí y cuadrado sería constante, por lo tanto sería y cuadrado por x cuadrado partido por 2, más x cubo partido por 3, más una constante de integración que depende de y, que la llamo phi de y. Ahora, esta función que tengo aquí, esta nu, que no la tengo completamente identificada, la voy a derivar respecto de y. ¿Y qué me queda? Pues se me va, fijaos, se me va, y aquí me quedaría, como estoy derivando respecto de y, me quedaría x cuadrado partido por 2, que sería la constante, por 2y. Y al simplificar me queda x cuadrado por y, más phi' de y. Igualo a lo que teníamos a la n, x cuadrado partido por y, y fijaos que en este caso particular me queda súper fácil. Me queda phi' de y igual a 0, o sea, phi de y igual a constante. Lo llevo a mi nu, que la tenía a medio calcular, fijaos que phi lo sustituyo por la constante, hago operaciones, lo arreglo un poquito y tendríamos resuelta nuestra ecuación diferencial de partida. Bueno, vamos a ver un segundo caso en el que también, siendo la ecuación de partida no exacta, yo a partir de mi factor integrante lo voy a poder aproximar, la voy a poder calcular. Fijaos que en este caso hago la derivada de m respecto de y menos la derivada de n respecto de x, pero ahora en vez de dividir por n, como en el caso anterior, que me daba una función de x, divido por m y me da una función de y. Fijaos de nuevo en la simetría. Cuando yo trabajo con m, que es lo que multiplica diferencial de x, obtengo la variable y. Y cuando divido por n, que es lo que está multiplicado por diferencial de y, obtengo la variable x, como si estuvieran siempre cruzadas. Bueno, pues en este caso la teoría lo que me dice es que e elevado a la integral de g de y diferencial de y me va a servir como factor integrante. Voy a aplicarlo a un ejercicio. Bueno, identificamos de nuevo, comprobamos que es de primer grado y de primer orden, identifico la m y la n y derivo parcialmente. Vamos a derivar rápidamente respecto de y. Bueno, respecto de y ya vemos también que es un producto, sería 2x por 4y cubo y e elevado a y se mantiene igual, más ahora esta parte, este factor lo mantengo igual por la derivada, que sería e elevado a y. Y aquí, pues sería más 2x por 3y cuadrado más 1. Hago cuentas, simplifico y derivo la n respecto de la x. Bueno, hacemos operaciones y comprobamos que son diferentes. Bueno, pues ahora voy a calcular mi factor integrante. Calculamos derivada de m respecto de y menos la derivada de n respecto de x y la divido entre m. Bueno, estos son cálculos, son un poco aparatosos, pero son muy sencillos. Lo podéis comprobar y queda 4 partido por y.
Fijaos, cuidadito aquí con el signo, porque la teoría me dice que esto que yo obtenga no es g de i, es menos g de i. Por lo tanto, mi g de i va a ser menos 4 partido por i. Aplico e elevado a la integral de g de i diferencial de i, sería e elevado a menos 4 logaritmo neperiano de i, 1 partido por elevado a 4 logaritmo neperiano de i, el 4 lo paso al exponente, simplifico exponencial con logaritmo y me queda 1 partido por i elevado a cuarto, que va a ser mi factor integrante. Es decir, voy a multiplicar la ecuación diferencial de partida por i elevado por 1 partido por i a la cuarta. Bueno, simplificamos, comprobamos que es exacta, tendríamos m1, que sería esta expresión, n1, que sería esta expresión. Bueno, lo hago rápido, es muy sencillo comprobar que me queda la misma derivada parcial. Podéis comprobarlo un poquito más despacio, parar el vídeo y hacer las comprobaciones, pero es muy sencillo. Bueno, ahora vamos a la parte más complicada, que es calcular la función nu. Volvemos a ponerlo en forma de igualdad para identificar la derivada de nu respecto de x con m1, que lo tenemos aquí escrito, y integramos como antes respecto de x. Fijaos que al integrar respecto de x es muy sencillo, porque me va a quedar x al cuadrado. Realmente es como si yo integrara 2x, porque elevado ahí es una constante respecto a la variable x. Entonces me queda x al cuadrado por e elevado ahí. Si integro aquí respecto de x, 2 partido por i sería constante y me quedaría por x cuadrado partido por 2, que va a simplificar los doses y va a quedar x cuadrado partido por i. Y aquí fijaos qué fácil, porque sería 1 partido por i cubo, que sería constante, por x, más nuestra constante de integración, que en este caso depende de i, por eso la llamamos phi de i. Y ahora vamos a igualar la derivada de nu respecto de i, que sabemos que es n1, con la derivada de esta función respecto de i. Bueno, si hacemos esa derivada, bueno, podemos ir un poquito más despacio, pero es muy facilona. Sería la derivada aquí respecto de i, sería pues x cuadrado, como estoy derivando respecto de i, sería más i cuadrado por menos 1 partido por i cuadrado, menos 3x partido por i a la cuarta, más phi' de i. Igualamos, nos queda, se nos simplifica todo. Fijaos que esta parte lo vamos a ver con n, veis que es exactamente igual, por lo tanto phi' de i vale 0 y phi de i igual a constante. Sustituyo en la función que yo tenía precalculada y ya tengo la solución general. Bueno, pues vamos a pasar ya al tercer bloque de métodos alternativos, en el que vamos a trabajar ecuaciones diferenciales que ya sabíamos resolver por otros métodos, pero que ahora vamos a utilizar el método de la resolución de integración exacta para resolverlo, por un método, ya digo, nuevo. Bueno, pues vamos a empezar viendo estas ecuaciones que ya las vimos en un vídeo anterior, que eran muy importantes, que eran las homogéneas. Vamos a recordar rápidamente cuándo una ecuación diferencial se dice que es homogénea. Bueno, pues se dice que es homogénea cuando la función m de xy y la función n de xy son ambas homogéneas y del mismo grado n. Y voy a recordar también cuando una función es homogénea de grado n. Pues cuando yo sustituyo la x por lambda x y la y por lambda y, obtengo que m de xy sería lambda elevado a n por m de xy. Y análogamente, al sustituir la x y la y por lambda x y lambda y, obtengo lambda elevado a n por n de xy. Bueno, pues cuando yo tenga una ecuación diferencial homogénea, hago esta comprobación. Primero, m por x más n por y. Si eso es distinto de 0, la teoría me asegura que 1 partido por mx más ni es un factor integrante para poderla transformar en ecuación exacta. Bueno, vamos a partir de un ejercicio, un ejemplo también relativamente sencillo. M sería y cuadrado n x cuadrado menos x y por menos y cuadrado, y lo primero que vamos a comprobar es que es homogénea de grado 2. Fijaos que es muy fácil, aquí se ve claramente que es de grado 2 y aquí tendríamos grado 2, y aquí al multiplicar, al sustituir la x y la y por lambda x lambda y, sacaríamos factor común el lambda cuadrado, que también lo sacaríamos de aquí, es decir, que saldría lambda al cuadrado por n de x. Bueno, pues una vez que yo tengo identificada, vamos a resolverla. Recuerdo
¿cómo se haría si no quisiéramos ir? Bueno, y además os lo propongo como ejercicio de repaso, que esta ecuación la hagáis por el método homogéneo, de ecuación homogénea. Y aprovecho para recordar que aplicaríamos el cambio de variable igual a v por x. Y de esa forma la transformábamos en una ecuación que es la más fácil que existe, que es la de variables separadas, donde integramos respecto de x, integramos respecto de y la ecuación es muy fácil de resolver. Pero vamos a seguir, no la voy a hacer por este método, la voy a hacer por el nuevo método. Entonces, tenemos que es homogénea de grado 2 y verificamos, como nos dice la teoría, que esto sea distinto de 0. Bueno, fijaos que aquí puedo simplificar el x por y cuadrado y me queda que mi factor integrante va a ser 1 partido por mx más ni. La ecuación de partida la multiplico por el factor integrante, separo en diferencial de x y diferencial de y, simplifico y me queda esta ecuación diferencial que tendré que verificar que es exacta. Como os he dicho antes, puedo creerme que me va a salir, que está bien hecha y no comprobar que es exacta, o comprobarla por si había algún error. Bueno, en este caso lo hacemos un poquito más rápido porque ya lo hemos comprobado muchas veces y aplicamos la teoría. Es decir, que una vez comprobado, sabemos que tenemos que hacer la identificación, calcular, ¿no? Entonces, al calcular esta integral, ¿qué es lo que me encuentro? Pues me encuentro con unas integrales que hacíamos ya en el bachillerato, muy fáciles, que se tenían que descomponer en suma de fracciones simples. Bueno, fijaos, ¿cómo se hacía este método de integración? Pues recordar que lo que hacíamos era, hacíamos factor común para igualar y quitar denominadores, y si igualo los numeradores tendré que es el método de fracciones simples igual a por x más y más b por x menos y. ¿Qué hacíamos? Pues identificar, o bien dábamos valores o bien identificábamos los elementos. Fijaos que lo que multiplica a x va a ser en este lado a más b igual a 0 y lo que multiplica a y sería a menos b. Bueno, resuelvo este sistema que es elemental y me sale que a vale 1 medio y b menos 1 medio. Entonces voy a integrar por el método de las fracciones simples. Sería 1 medio por esta integral, que fijaos que es elemental porque realmente y lo tenemos que identificar como un número. Entonces sería 1 medio del logaritmo de valor absoluto de x menos y. Y aquí también es elemental 1 medio del logaritmo neperiano de x más y. Más no nos podemos olvidar de nuestra función, nuestra constante de integración, pero que en este caso depende de. Bueno, aquí simplemente hacemos operaciones, simplificamos aplicando las propiedades de los logaritmos, saco factor común 1 medio, logaritmo del cociente más phi de y. Y esta va a ser mi función nu de y, que a falta de calcular phi, pues ya tendría resuelto el problema. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya lo sabemos. Vamos a hacer la derivada parcial de nu respecto de y y lo voy a igualar a la n sub 1. Bueno, lo que acabo de comentar, la tenemos la n sub 1 que teníamos de antes, la teníamos calculada y ahora derivo parcialmente. Tengo que derivar parcialmente respecto de y esta expresión. Como es un logaritmo, bueno, pues lo vemos aquí, he aplicado la definición de derivada de un logaritmo, lo podéis ver detalladamente y simplificamos. Fijaos la simplificación. Sería x más y, lo simplificaría con un x más y, x menos y con x más y que me forma el x cuadrado menos y cuadrado, y si aquí hago operaciones, quito paréntesis, me queda menos x. Entonces tenemos por un lado que la derivada de nu respecto de y por ser igualada a n1 tiene esta forma y por otro lado me ha quedado igual a esto. Bueno, pues ahora lo único que tengo que hacer es calcular phi' e integrar. Bueno, lo que haríamos sería mínimo común múltiplo, veis que multiplico numerador y denominador por y lo paso al otro lado para que me quede, para despejar phi' de y. Ahora junto las dos fracciones y x por y se me va a simplificar con el menos x por y me va a quedar muy facilita. Veis que simplifico, bueno, esto es trivial, 1 partido por y. Es decir, que phi de y va a ser, si yo integro respecto a y, me va a quedar un logaritmo neperiano más constante de integración. Sustituyo en la función nu y ya tengo resuelta la ecuación general. Bueno, vamos a ver ya el último caso de método alternativo, donde teníamos, si recordáis, también lo vimos en otro vídeo anterior, unas funciones muy particulares donde se podían poner como y por una función que era función del producto x por y, diferencial de x más x por una función que era producto de x por y.
¿Cómo se resolvían? Pues hacíamos el cambio de variable x por y igual a v y ya a partir de ahí podíamos resolverla muy fácilmente. Bueno, pues vamos a ver que cuando tengamos una ecuación diferencial de este tipo, si f de x por y es distinto de g de x por y, 1 partido por mx menos ni, muy parecido antes, pero en vez de un más, un menos, va a ser un factor integrante y me va a permitir resolver la ecuación. Vamos a verla con esta ecuación. Fijaos que tengo la estructura y diferencial de x y aquí una función que va a depender de x por y, que la voy a llamar f, que sería 2x por y más 1, y aquí fijaos también que tengo la estructura x por diferencial de y aquí una función que ya podemos llamar g de x por y, que sería en este caso 1 más 2x por y menos x cubo y cubo, ¿vale? Entonces vamos a aplicar esta fórmula, 1 partido por mx menos n por y. Bueno, es muy fácil, simplemente lo que hago es multiplicar m por x, ¿veis? Sería 2x y cuadrado multiplicado por x me da 2x y cuadrado, x cuadrado y cuadrado, más y que multiplicado por x me da xy, y ahora tengo la función n que la tengo que multiplicar toda por y. Entonces sería x por y xy, aquí me quedaría 2x cuadrado y, que me queda 2x cuadrado y cuadrado, y aquí quedaría menos x a la cuarta y cubo, que multiplicado por y me da x a la cuarta y a la cuarta. Fijaos que es negativo, pero como tengo el signo menos se me convierte en más. Bueno, entonces ahora tendríamos que la derivada de m1 respecto de y es esto y la derivada de n1 respecto de x es esto. Volvemos a aplicar la fórmula de siempre y como ya hemos hecho unas cuantas veces, la derivada de nu respecto de x la vamos a igualar respecto la vamos a integrar respecto de x. Fijaos que esta integración es muy facilita porque tendríamos 2 partido por y cuadrado, que sale como constante, y aquí la integral de 1 partido por x cubo sería menos 1 partido por x cuadrado y partido por 2, que se me simplifica. Lo mismo, aquí sacaríamos como constante 1 partido por x cubo y tendríamos que integrar 1 partido por x a la cuarta, que sería menos 1 partido por 3x cubo. Como estoy integrando respecto de x más una función de y que derivaremos e igualaremos a la n sub. Bueno, lo que he dicho, esta era n sub 1, lo hemos copiado, y esta era la derivada parcial de esta función que tenemos aquí. Bueno, lo hacéis con calma, comprobáis, igualáis y obtenemos phi'. Ahora, como phi' era menos 1 partido por y, phi será menos logaritmo de y, sustituyo y ya tengo toda la ecuación resuelta. Bueno, vamos a simplificarla un poco. Aquí me ha gustado dejarla en una forma un poco más compacta. Entonces, bueno, vemos las operaciones muy rápidamente. Despejo al otro lado, logaritmo neperiano de y. Y ahora tomo exponenciales y, bueno, agrupo y esta sería la ecuación general. Bueno, pues ya habríamos terminado y vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto en este vídeo. Primero, ecuación, una ecuación de primer grado y primer orden, identificamos, para ser exacta debe cumplir esta condición y si se cumple esta condición sabemos que vamos a tener una solución general y que va a adoptar en la diferencial de esa función, va a tener esta forma. ¿Cuál va a ser nuestro algoritmo de resolución? Bueno, después de ver muchos ejemplos ya nos lo sabemos, pero vamos a repasarlo rápidamente. Primero, integrábamos la función respecto de x, de forma que obteníamos una función que dependía de x e y más una coletilla que es la función nuestra phi de y. Derivamos este resultado respecto de y lo igualamos a la función n, con lo cual al simplificar obteníamos una condición, una expresión para phi' de y que integraremos respecto a y, obtendríamos phi de y y ya tendríamos nuestra solución general. ¿Qué ocurre cuando no es exacta? Pues la vamos a convertir en exacta a partir de un factor integrante. Y vamos a repasar rápidamente las 4 condiciones. Bueno, caso 1, cuando esto depende de x, utilizábamos este era nuestro factor integrante. Caso 2, cuando esto es una función de y, utilizábamos esto como factor integrante. Tercer caso, cuando teníamos una ecuación homogénea, utilizábamos esto como factor integrante. Y cuando la función tenía el patrón y por una función que depende de x y por diferencial de x y al revés, las variables cambiadas, este era nuestro factor integrante para poderla expresar
para poderla resolver como ecuación diferencial exacta. Bueno, aquí he puesto un cuadro resumen, os he puesto un cuadro resumen con todas las fórmulas de los factores integrantes y con todos los casos, y ya una última diapositiva en la que vemos la estrategia general de resolución, que sería como una especie de organigrama. ¿Cuál es cuando nosotros nos encontramos siempre con una ecuación diferencial? ¿Qué es lo más difícil? Identificarla, o sea, encuadrarla. Entonces este es un poco un organigrama para ver cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Que se cumple esta condición? ¿Es exacta? Sí, resuelvo. ¿Que no? Busco un factor integrante. Bueno, evidentemente hay muchos más casos, yo no puedo abarcar todos los casos posibles de factores de integración integrantes, pero hemos visto cuáles serían los más probables, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tendríamos también otro esquemita donde tendríamos un resumen de lo que hemos visto a lo largo de este vídeo. Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda. Os agradezco haberme seguido en este vídeo y os invito a seguir viendo nuevos vídeos en los que seguiremos profundizando en el estudio y resolución de ecuaciones diferenciales.